última vez, ven, Rosana, esto por acá para poderte ver. Hermina. Ya se le olvidó. Hacerlo como 2 semanas. A ver, Sebastián, Laura, ¿cuál era? Hasta que miraron por allá los autores, ¿cierto? Sí, es 5. Vamos a Filadelfia. ¿Sardis? Sí, Sardis. Arrancamos la vez pasada con la primera parte, ¿se acuerdan? Que hablábamos el espíritu, ¿se acuerdan de los espíritus que habitan, sí? No, Sebastián, por favor, ¿no? Voy a leerlo para que volvamos a contextualizar. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso del 1 al 6. Voy a leerlo rápidamente en la nueva versión internacional. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis: esto dice el que tiene los 7 espíritus, ¿se acuerdan? De Dios y las 7 estrellas, ¿sí? Ah, ok, ¿ya nos ubicamos? Sí. ¿Sí se acuerdan? Ahora sí. Vamos a hablar acerca de la iglesia que tiene el nombre de estar viva pero está muerta y se llama Sardis. La palabra Sardis se traduce como sobrevivientes, el que escapa, y también se traduce como el remanente. Eso es lo que traduce Sardis. Sardis era una ciudad que estaba en un lugar rocoso, sobre una meseta rocosa propiamente, de 450 metros de altura. Estaba elevado sobre el valle 450 metros. Sí, quiero que yo ese día les compartí por WhatsApp el dibujo de la, ¿se acuerdan? A todos, el dibujo del lugar donde se fue construida la ciudad Sardis. Y quiero que pensemos en lo siguiente: esa ciudad fue construida sobre 450 metros arriba de la llanura. Es un lugar propiamente rocoso y está rodeado de un muro de piedra. El muro de piedra lo abrazaba. Por eso los habitantes de la ciudad se encargaron de proteger la única parte que no los abrazaba, que los desprotegía de alguna manera según ellos. Se encargaron de hacer una guarnición en esta parte, pero en la parte que ya los protegía la geografía, nunca construyeron nada para protegerse. Me impacta bastante la historia de este lugar. ¿Por qué? Porque este lugar fue tan importante que llegó a ser la capital de Lidia, en antigua Turquía. Era tan importante el lugar y tan próspero porque nunca se escoge como capital el peor lugar del país. Siempre se ha escogido, algunas personas pelean porque Bogotá no debería ser la capital de Colombia, tal vez tengan toda la razón, pero siempre por orden natural se trata de escoger una capital que sea el mejor lugar del país. En este caso, Sardis fue capital de Lidia porque era un lugar próspero. En Lidia se acuñaron las primeras monedas. O sea, fue el primer lugar donde se acuñaron las monedas, donde se empezaron a acuñar monedas. Sardis. ¿Ayúdame a escribir? Oh, sí, Ay, sí. Es la otra extensión. Acá el grupo técnico. Gracias, doctor. Entonces, fue allí donde se empezaron a acuñar las monedas. Me impacta mucho la historia. Me gusta. Hay gente que no le gusta nada sobre la historia, pero a mí me apasiona conocer la historia de las culturas y las civilizaciones, porque a través de la historia uno aprende de la experiencia y de la vivencia de otra gente que vivió esta tierra primero que nosotros. Entonces resulta que en este lugar se acuñaron las primeras monedas. También en este lugar, por ser un lugar tan importante, obviamente el auge de las empresas, la cultura, era algo que los hacía sobresalir, pero algo que los hacía sobresalir, y eso sí era evidente, era la posición geográfica que ellos tenían. El problema es que ellos confiaron tanto en la posición geográfica que ellos tenían, que se olvidaron de cuidarse en el lugar menos protegido. Ahora voy a hablar de algo
sobre lo cual tenemos todos legalidad para hablar acá. Nunca un ladrón se va a entrar a una casa que no tiene nada que robar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo general creemos que los candados es la cosa más difícil para un ladrón cuando no tienen el espacio, a menos que el candado esté de frente para que lo puedan romper. Es difícil que un candado lo rompan por una puerta pequeña, es muy complicado. Es algo bien difícil para un ladrón, aunque para un ladrón sí. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero siempre los ladrones buscan el punto vulnerable de la casa para por ahí, por ese lugar vulnerable, ingresar a ella y poder desocuparla. Entonces muchas veces nosotros nos confiamos de determinadas cosas y determinadas áreas en nuestra vida y nos creemos muy seguros en ciertas áreas de nuestra vida, pero en otras bajamos la guardia y es en esos lugares donde nosotros bajamos la guardia y somos confiados por donde Satanás entra. Hay cosas que son grandemente escandalosas, si podríamos llamarlo de alguna manera. Hay cosas que son bochornosas y la gente diría, no, yo jamás caería tan bajo como cayó fulano de tal, o como ha caído X o Y persona. Eso no pasaría conmigo. Pero nadie es consciente de que si una persona llega a un estado humano deplorable, nunca llegó a ese estado deplorable, hablemoslo en el caso de la indigencia, que es deplorable, de la mendicidad, que es deplorable, cuando usted encuentra a una persona en la calle buscando en la basura para comer, teniendo todas sus capacidades físicas para poder conseguir honradamente su alimento. El problema radicó desde la forma de pensar de la persona y llegó a un estado deplorable permitiéndose pequeñas concesiones. Entonces, Sardis es la ciudad que tiene buen nombre, tiene fama de que vive pero está muerto. Es decir, la gente le conoce porque está vivo, pero está muerto. Una pregunta, porque es que la palabra tiene que confrontarnos a todos nosotros. La palabra no está simplemente para aprender logos, sino para que sea un rema para nuestra vida. ¿Cómo le conocen a usted? ¿Qué dice la gente de su familia, de su trabajo, de su universidad, de su vecindario acerca de usted? Tal vez pueden decir, no, esta persona es una persona muy berraca, muy valiente, muy esforzado, muy trabajador, pueden decir. Pero en realidad, ¿qué es? Ah, no, ahora es cristiano y cree en Dios, y por creer en Dios la cosa es diferente, trata de ser diferente. Es decir, no es lo que la gente diga de mí, no es lo que la gente diga de cada uno de nosotros, es lo que en esencia nosotros somos. ¿Listo? Entonces, empezando por ahí, yo quiero que vayamos al libro de Juan, espérense a ver, les digo, sí, en el capítulo 11, versículo 11 al 15. Juan 11, hasta el 15 lo vamos a leer, tengo la versión internacional, la NBI. Dice lo siguiente: dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que él se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, ¿Lázaro qué? Ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Esta es la palabra que el Señor, este es el rema que el Señor ha traído, porque el Señor me mostraba cómo muchas veces las personas tienen fama de estar vivos, pero hay una muerte espiritual que es evidente. Tú puedes aparentar muchas cosas,
tú puedes decir de Dios, hablar de Dios. Es más, tú puedes decirte y decirle a la gente, yo soy cristiano. Hablar de Él, yo lo conozco, es Dios, Dios es tan lindo. Jesús murió por ti, murió por mí. Él es real, Él hace milagros. Y tú puedes hablar mucho de Él. Pero por mucho que tú hables de Él, eso no se reemplaza por el que tú hables con Él. Porque cuando tú hablas con Él, cuando tú vives con Él, esto es un milagro sobrenatural. Y es que cuando tú tienes comunión con Él, Él viene a vivir dentro de tu corazón, dentro de tu vida. Y Él es el que dentro de ti empieza a ayudarte para que tú puedas echar el pleito que tienes que echar en esta tierra, para que tú puedas librar cada batalla que tienes que librar. Tú y yo tenemos un enemigo, y es al enemigo que más alimentamos todos los días, perdón. Y no hablo de Satanás propiamente en este caso, y tengo que decirlo, pero la carne es nuestro peor enemigo, nosotros mismos, esta carne. Y desde que dormimos, alimentamos la carne. Desde que nos levantamos, alimentamos la carne. Y estamos trabajando. Ay, pastora, entonces no comemos, no trabajamos. No se trata de eso. Se trata de hacer morir las obras de la carne en nuestra vida, alimentando lo que es el espíritu. Y esto no es algo imposible, no es imposible. No es imposible porque tú no estás peleando desde la batalla, y es que los cristianos creemos mal, ¿saben? Nosotros creemos que estamos enfrentando al enemigo en el campo de la batalla, y nosotros no estamos peleando contra Satanás en el mismo ámbito, perdón, no estamos peleando de tú a tú, porque el Señor nos hizo a nosotros más que vencedores, es lo que dice la palabra. Él dice que nos ha hecho más que vencedores. Entonces nosotros no estamos peleando una batalla desde el flanco de la pelea. Nosotros no estamos peleando de tú a tú. Nosotros estamos peleando desde un reino que es espiritual. La palabra dice que estamos con Cristo desde los lugares celestiales. Entonces la palabra nos enseña a nosotros algo, y nos está enseñando claramente que nosotros no estamos peleando contra un enemigo que es igual a nosotros, y sí sabemos que tiene poder, ¿verdad? Pero con nosotros vive el más fuerte, y somos en Cristo juntos, unidos a Él, más que vencedores. Entonces no podemos permitir el engaño de Satanás en este tiempo, lo que nos habla a la mente y al corazón diciendo que nosotros estamos peleando en el mismo plano, porque no estamos peleando contra Satanás en el mismo plano. Es más, la palabra nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Cristo Jesús. ¿En quién? En Dios. En Dios. Son en Él las armas que nosotros tenemos. Entonces yo tengo que entender que yo no estoy peleando contra un enemigo que tiene mi mismo nivel, porque de hecho la palabra dice que yo estoy en un lugar celeste. Me ha dado la autoridad de hijo, y yo no puedo bajarme a ese nivel. El problema es cuando nosotros nos bajamos a el nivel que Él tiene. Entonces dice el Señor, les dice a los discípulos claramente, Él ha muerto. ¿Y por qué el Señor me decía, me daba este texto como palabra rema? Porque hay muchas cosas que nosotros hemos enterrado, porque hemos creído la mentira del enemigo de que ya están muertas, y no es así. El Señor, es más, nos está llamando en este día para que nosotros tengamos la oportunidad de decirle justamente el lugar donde enterramos nuestro sueño, y podamos llamar de allá a acá lo que el Señor nos confió en algún momento. Ahora, dice, hablando de esta iglesia del Apocalipsis, en el 549, esta ciudad, Sardis, fue fundada 700 años antes de Cristo. Esto nos da a nosotros una ubicación cronológica aproximada al profeta Isaías.
más o menos, ustedes se acuerdan, los profetas que tuvimos preexilio, en el exilio y posexilio, y nos da una fecha estimada, 700 años antes de Cristo se fundó la ciudad de Sardis, en esa meseta rocosa, rodeada por más piedra, protegida por la piedra. Y esta fue tomada 549 años antes de Cristo. Fue tomada esta ciudad y me impacta, porque si estamos viendo, y ustedes vieron la geografía, cómo la ciudad está abrazada por la roca y cómo está elevada sobre la llanura, cómo pudieron tomarse esta ciudad. Y esto es bien impactante. Yo creo que a través de esto el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros algo, y es lo siguiente. Imagínense, para ustedes es un rey, los que han estudiado la historia del exilio en Babilonia y el retorno a la tierra, ustedes saben que hubo un rey muy importante que cooperó bastante, un rey persa, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Ciro. Y Ciro fue el rey que tuvo la oportunidad de enfrentar al rey de Sardis. El rey de Sardis se llamaba Creso. Y el rey de Sardis, Creso, había caído en un exceso de confianza. El problema del exceso de la confianza es que se llama orgullo. Y el exceso de confianza, el orgullo, según la palabra de Dios, es pecado. Dice 1 Corintios 10, 12. Dice, y ese texto yo creo que se lo saben casi todos: el que piense estar firme, Mire que no cae. el que crea que está firme debe saber y ser consciente que en algún punto puede caer y tiene que cuidarse para no caer. No es simplemente tener un nombre. Sardis tenía el nombre de la ciudad amurallada, de la que es fortaleza. Ella tenía el nombre y tenía todo el derecho para poseer ese nombre, ese título. Como decir aquí Cartagena la heroica, la que nunca se pudieron tomar. De igual manera con Sardis. Pero el problema fue cuando ellos decidieron confiarse en la roca en la cual ellos se habían cimentado y construido. Miren, a nosotros nos pasa muchas veces esto, y es que nosotros decidimos apoyarnos en superficies que son fuertes. A veces nos apoyamos en un hijo, en un padre, en un amigo, en un hermano, en la pareja. Podemos buscar ese apoyo, y no está mal, porque en Eclesiastés dice que mejor son dos que uno. Eso es bíblico. Pero el problema es o radica cuando mi roca y mi fundamento es una persona. Porque esa fuerza que esa persona me puede dar a mí me puede llevar a avanzar hasta que su fuerza permanezca. Pero como es un ser humano igual a mí, con fuerza limitada, cuando la fuerza en él o en ella se agote, la mía, por efecto dominó, también va a colapsar. Y algo así era lo que le estaba pasando a la ciudad de Sardis. Ellos estaban apoyados en una roca, pero no era la roca eterna llamada Cristo. El Señor nos está llamando en este día o en esta noche a que nuestro fundamento principal sea Cristo, la roca de salvación eterna. No hay otro. Nosotros queremos o pretendemos muchas veces, porque somos seres emocionales, queremos que nuestro corazón encuentre fuerza. Y de hecho las personas cuando están más enamoradas es cuando más lindas se ven, porque tienen ese brillo, no, ya saben ustedes que estamos hablando de esas cosas, que brillan, que transpira una persona cuando se le nota ese amor. Cuando está enamorada de Dios una persona, se le nota. Porque es imposible que alguien diga amar a Dios o que lo ame a Él y no haga cosas para Él. De hecho, la única prueba de amor que Jesús le pidió a Pedro, después de negarlo en el último capítulo del libro de Juan, le dice: si tú me amas, apacienta. Si tú me amas, apacienta. Se lo dijo 3 veces. Es imposible que tú digas: yo amo a, y no haga algo por ese a quien yo digo amar. Eso es imposible, no existe. Entonces, está bien, no digo que esté mal.
amar, apoyarse, hacer equipo, todo eso está bien. Pero la fuente, la única fuente de provisión y de fuerza tiene que ser Él, Jesús. Y estas personas tuvieron la caída de su ciudad como era en gloria, como capital, cayeron. Y es impactante estudiar el mensaje de las iglesias del Apocalipsis, a mí me impacta, porque de cada iglesia uno aprende algo diferente. Y en este caso, uno aprende cómo el exceso de confianza en el lugar en el que ellos se plantaron los llevó a la ruina y a la destrucción. Y fue lo siguiente: en el 549, volviendo, Darío está tratando de agarrar y conquistar este lugar, y era imposible. Tienen espionaje, y uno de los espías ve cómo un centinela, ustedes saben, un centinela, ¿sí? Tú que estabas en la fuerza aérea, tú me entiendes, tiene que estar vigilante, tiene que estar en pie de guerra y tiene que estar despierto, así sea de noche, ¿no, Elkin? Así es, tiene que estar. Y el hombre se durmió cuando tenía que estar velando, le agarró el sueño, empezó a cabecear y a cabecear. Y cuando está cabeceando, con tan mala fortuna, que el casco que tiene se cae por la colina. Imagínese usted esta historia, esto es de la vida real, esto es historia. Se cae el casco, el tipo se duerme, empieza a tambalear y se duerme y el casco se le cae. Y dice que el espía está mirando toda la escena y ve cómo se duerme, se le cae el casco y dice, wow, este man se desmayó, pero no solo se cayó el casco. Entonces él se queda atento y mirando al tipo cuando se cae el casco, dice, ¿ahora qué va a hacer? Se quedó sin protección en la cabeza. Y el hombre se baja y en ese pequeño descuido muestra la ruta secreta, la ruta que solamente ellos conocían, la ruta que era vulnerable. Y volvemos al punto: nunca un ladrón va a entrar a una casa por el lugar más fuerte, nunca alguien que quiere robarse algo se va a ir por el lugar más fuerte, siempre buscan el lugar más desprovisto. Y entonces se da cuenta por dónde él recupera el casco y se sube y va y le informa a Ciro y le dice, es por este lado donde podemos entrar allá. Y evidentemente él se entra de noche a la ciudad por esa misma ruta y abre las puertas de la ciudad, y en el momento que abre las puertas de la ciudad, Ciro, los persas, pueden subyugar a Sardis. Entonces me impacta bastante porque la palabra del Señor habla a través del apóstol Pablo algo y dice que tenemos que siempre ponernos es el casco. Porque los pensamientos, y el problema de acá, los pensamientos, es aquí donde nosotros peleamos la mayor, yo diría todas las peleas las vamos a pelear es acá. Si nosotros logramos vencer con nuestra mente al enemigo, si nosotros logramos vencernos a nosotros mismos desde nuestra cabeza, porque volvemos al punto, no solamente es Satanás, es que a veces el peor enemigo soy yo. Porque cuando yo quiero hacer algo, busco los medios para hacerlo. Pero cuando no quiero, ¿de dónde salen las excusas? Los limitantes salen justamente desde la cabeza, de los pensamientos. Es de los pensamientos donde fluyen todos los limitantes. El no puedo, el que pereza, es muy difícil, fulano puede, es que tiene más oportunidades, es que era el niño. No, es en la mente donde está la guerra, la mayor guerra. Y esto fue lo que le pasó a esta gente. Se confiaron de su altitud, se confiaron, ¿alguien quiere estar acá? Se confiaron de su posición geográfica, se han confiado absolutamente de todo. El problema es que la confianza en exceso, si no es en Dios, es orgullo. La Biblia dice que de lo único que usted y yo podemos sentirnos orgullosos es del Dios. Oh, my God. ¿El que nos sacaste? Dijo que agarran al negro. Si agarran al negro, yo me saco. Están vetados del culto. Eso duerme lo que sea más, él es más calmado. Eso creo yo. Vamos a ver.
quiero que miremos la palabra en Mateo 7, 24 al 27. Voy a leer nuevamente la nueva versión internacional. Mateo 7, 24 al 27. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ay, se la ganó, ¿verdad? Que desconozca. Te tocó. Dice: el que pone en práctica estas palabras es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos, azotaron aquella casa con todo lo que le pasó, porque le pasó de todo a la casa. Vino la lluvia de arriba, vinieron los ríos de abajo, esto es un ataque por todo lado, como esos ataques que a veces nos pasan a nosotros. Viene desde arriba, siente uno que le pegan de frente y también como que de abajo uno se está inundando y uno dice, pero ¿a qué horas pasó? ¿A qué horas pasó todo esto? Como que, ¿qué hice? En un momento así, en un abrir y cerrar de ojos, cuando uno tiene toda su vida como compuesta, uno cree que todo está así, y esos momentos de pasividad, donde todos estamos durmiendo tranquilos, y de repente algo lo estremece a uno, ¿cierto? Y lo zarandea y uno dice, wow. Pero la diferencia, porque todo el mundo va a tener lluvia de arriba, todo el mundo va a tener viento de costado y todo el mundo va a tener lluvias que lo ataquen, todos sin excepción, cristianos y no cristianos. El asunto aquí radica todo en aquel que pudo construir su vida sobre la roca, no sobre la roca de Sardis que construyeron, sino sobre la roca Cristo. Esa es la única diferencia que nosotros tenemos. Lo que a pesar de, vienen todas las situaciones complicadas y para esta época, vuelvo y lo digo, nosotros somos sobrevivientes, les dije cuando empezamos a hablar de este tema, sobrevivientes. El remanente de Sardis se llama sobrevivientes. Es el remanente que ha sobrevivido, sobrevivimos a una pandemia. Amén. Hemos sobrevivido, nosotros los que estamos acá hemos sobrevivido. Otras personas, incluso familia nuestra, se nos adelantó en el viaje. Pero nosotros sobrevivimos. Así es. En Sardis había un remanente, no era todo perdido. A pesar de todas las situaciones complicadas que habían sobre este lugar, el Señor les dice a ellos, si ustedes perseveran, es la promesa del Apocalipsis, van a poder caminar conmigo con vestiduras blancas. Eso lo leímos cuando arrancamos el tema en el otro local, que hasta ahorita podemos terminar esta parte del sermón. Decían con vestidos blancos para los romanos y para los griegos, donde está este contexto, escrita esta palabra, era un sinónimo de alegría, de elegancia y de gobierno poderse vestir de blanco, porque casi nadie podía vestirse de blanco. Era muy complicado porque las calles estaban, si ahorita Bogotá está llena de huecos y charcos, en esa época, con administraciones mejores de las que nosotros tenemos, había tierra por todo lado. Y vestirse de blanco era un lujo. Solamente la gente que estaba en eminencia, en palacio, en gobierno, podía tener el privilegio de vestir de blanco. Y el Señor dice, aquel que persevere va a poder vestir de blanco. Es una promesa. Lo triste es cuando ocurre el mensaje, porque están hablando de lo que una palabra que todos conocemos, y son los zombies. ¿Se han visto? Dice que la iglesia estaba tan adormecida en ese lugar que era muerta. Tenían fama de vivir, pero ellos estaban muertos. No es decir, no es ponerse el traje, no es, yo me puedo poner ahorita un traje lleno de insignias militares y me llevan al campo de batalla por allá. Yo sé pelear, yo sé doblar rodillas, pero por allá irme al campo no, eso yo se lo dejo a los que ya han ido por allá, o sea, ustedes que saben cómo es eso. Gracias, yo paso, doy un paso atrás y ya. Yo desde aquí oro, como dijo el pastor, yo oro por ustedes, para que Dios los respalde. Oramos desde acá, pero ponerse toda la indumentaria no me hace a mí ser algo, aunque yo diga serlo. Me puedo poner el traje, pero no es ponerme el traje, es en realidad ser. Es decir, lo que el Señor quiere es que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios.
es lo que está hablando acá. Dice que el que la pone en práctica es un hombre sensato, que aunque vengan todas las lluvias, las tormentas, puede pararse y estar en pie, porque ha construido su vida en la roca. Corintios 10:12, que hablaban ustedes, lo voy a leer en la Biblia, en la palabra hoy. Dice, así que si alguno presume de mantenerse firme, si alguno presume, porque a veces presumimos, no, yo estoy muy bien. ¿Y cómo estás? No, súper, porque esa es la palabra. ¿Y cómo vas? No, súper. Bueno, en alguna época, no, en la lucha. Ahora no, súper, como no, bien, súper. ¿Cómo me le van a decir cómo es bien? Esa es como la cliché, frase de cajón. ¿Cómo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, bueno, bien. Bien, bien fregado. Bien jodido, perdón. Bien fregado. Entonces, así, ok, bien, gracias a Dios. Y ya. Simplemente se queda en una frase. El Señor quiere que no sea una frase de cajón, sino que en realidad nosotros estemos bien. Dice Jeremías 17:5, y este es otro texto que ustedes saben. Maldito el que confía en el hombre, ese era el texto favorito de mi papá. Él siempre, cierto, decía, todo el tiempo era, maldito, mi hija, no se le olvide, ese era su versículo favorito. Mi hija, no se, maldito el que confía en el hombre, o sea, ese era su texto, rema. Pero en realidad es cierto, porque luego añade en este versículo y dice lo siguiente, maldito el que se apoya en su propia fuerza. Y esto es duro cuando proviene de la boca de Dios. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Porque cuando yo empiezo a caminar en mis propias fuerzas sin apoyarme en las fuerzas de Dios, yo empiezo a independizarme de Él, a enorgullecerme y a alejarme de Él. Y la Biblia es clara. No hay un punto neutro ni es negociable. No se negocia. No es negociable. Dice la palabra y es claro. Separados de mí, nada, nada. Absolutamente nada. Separados de Dios, nosotros no somos nada. Él sigue siendo Dios. Si tú le das la espalda, sigue siendo Dios. Pero tú, si le das la espalda a Él, te mueres, porque sin Dios nosotros somos nada. Él es la fuente, Él es nuestra fuente de provisión. Dice que el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de Dios, por eso empezábamos orando, Señor, te vamos a entregar. Nuestro corazón es lo que estamos entregándole al Señor. Porque en algún punto todos, absolutamente todos, vamos a pasar por Él. Es inevitable pasar por el fuego de la prueba. Todos. Y Dios permite el desierto porque muchas veces nosotros nos apoyamos, nos gusta apoyarnos. Y es más fácil caminar cuando se está apoyado en alguien. Es más fácil cuando tú vas caminando y te quieres apoyar y si estás cansado y por allá subiendo a Monserrate o lo que sea, apoyado en alguien es más fácil, el camino es más fácil. Pero ¿qué pasa cuando todos esos apoyos en los que tú acostumbrabas a descansar tu fuerza son quitados? Porque en el desierto a uno le quitan todo, ¿cierto? Te ¿Sí sientes vulnerable. Yo he pasado por ahí. Tengo unas cuantas cicatrices que me legalizan para hablar de lo que estoy hablando. En el desierto a uno el Señor le quita todo. Permite que todo sea quitado para que en el desierto uno no se siga apoyando en los demás, sino solamente en Él. Amén. Se necesita pasar por el desierto. Amén. Porque en el desierto volvemos nuestra mirada al único que puede sostenernos y levantarnos. Es la única forma. Y uno diría, oh, pero es muy duro, ¿sí? Sí. Pero es preferible, dijo el Señor Jesús, que tú entres sin una mano, sin un pie, ¿sí? Sin un ojo, o sea, ya la cosa se puso... Es que el mensaje me parece a mí que es fuerte, es confrontante el mensaje. Es fuerte el mensaje cuando te dicen es mejor que tú vayas sin ciertas cosas, pero que te salves, que camines a la eternidad con Él, que estés completo y te vayas directamente al infierno. Es una realidad. Cielo, infierno, no hay un punto medio.
Y es preferible que te vayas incompleto pero para el cielo que te vayas completico al infierno. Es necesario ese tiempo de desierto. De hecho, creo que el mundo entero está viviendo un tiempo de desierto, solamente que la gente en su dureza de corazón todavía no ha querido entender lo que está pasando. Porque estamos viviendo tiempos finales. Todas las señales están mostrando. Nunca, como les dije alguna vez, nunca una generación había tenido la oportunidad de experimentar todas las señales en un mismo periodo de tiempo. En otras épocas pasaba una peste, pasaba una guerra, o sea, todo era como así. Pero en esta época, todas las señales, todas, es que no estamos hablando de 3 y 4, todas las señales nos están mostrando solamente una cosa hay. Y los judíos ya se están reuniendo por allá. Los judíos ustedes saben que Israel es el reloj del mundo para las profecías de Daniel y todo eso. Y ya se están reuniendo por allá. Y al parecer ya, obviamente el camino del anticristo lo han venido preparando, el falso profeta, y todo eso está pasando. Y todo lo que está aconteciendo en el mundo, no de los medios de comunicación Caracol, RCN, es más, hasta City TV, o sea, todo un poco maquillado y manipulado. O sea, es que todo está manipulado, no es eso. Lo que está pasando en realidad, lo que estamos viviendo nosotros se llama principio de dolores. Y ustedes saben conmigo que después de caer, el primer dolor ya no para. El primer dolor de parto, ¿sí o no, Laura? Primera contracción y ahí para allá, mija, eso ya fue. O sea, fue porque fue, ya no hay nada que pueda parar esta cuestión. O sea, dolores de parto es lo que estamos viviendo nosotros. Ya esto está avanzando y estamos viviendo tiempos finales. Gloria a Dios por las personas que han entendido esta verdad, le han servido a Dios y lo siguen haciendo hasta el último día de sus vidas. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por los que ya han partido con Él y cumplieron, pelearon, como le digo ya a mi hermano, he peleado la buena batalla. Gloria a Dios por Él. Pero los que estamos hoy acá, tenemos un compromiso con Dios. Y el compromiso es el siguiente: no tengas fama como la tuvo Sardis. No tengas nombre. No tengas un nombre de yo soy algo que en realidad tú y Dios saben que tú no eres lo que estás diciendo ser. El compromiso es delante de Dios, no delante de un hombre, es delante de Él. Decir hoy, mira, sí, tengo fama de que vivo, pero soy un muerto. ¿Qué es un zombie? ¿O qué se define como un zombie? Una persona que es un muerto viviente. Es una persona, pero ¿cómo una persona estando muerta está viviendo? Cuando una persona tiene su voluntad enajenada, subyugada, sometida al poder de las tinieblas. Cuando vive a merced de que cosas pequeñas le controlen, como un sentimiento de enojo. Ah, es que después de que a mí se me salta la piedra, mejor dicho que se agarre porque es que yo soy así. No, espérate. ¿Cómo es que un dardo de enojo a ti te puede sacar del mundo y del lugar de autoridad que Dios te ha entregado? Sí decía, yo les leí una vez cuando todavía teníamos el que vuelve ahora el video, yo les puse a leer una parte que decía: es más fuerte el que se gobierna a sí mismo que el que conquista una ciudad. Porque para conquistar y criticar a todo el mundo, eso sí somos expertos. Ay, usted debería hacer esto, usted por qué mejor no hacer esto, usted por qué, yo en su lugar haría. Bueno, cuando usted llegue a ese lugar, haga lo que se le dé la gana. Pero mientras usted esté en su cuerpo, haga lo que a usted le toca hacer, ¿cierto? Porque es que la Biblia lo dice, es más fuerte el que se gobierna a sí mismo que el que conquista ciudades. Porque para alzar la voz y para zapatear y gritar y ponerse uno rojo, ay no, eso cualquiera lo puede hacer. Eso cualquiera, medio le piso en el juanete o el callo o qué sé yo, la uña encarnada, lo que sea, y eso cualquiera se encrespa. Eso es fácil, eso es más sencillo. Ah, es que soy mecha corta. Es que yo soy mecha corta, soy un fosforito, a mí tócame pero no me mires porque no respondo. Ojalá. ¿Cómo así? Fosforito, medio lo rascan y ya se encendió. Uy, santo, eso es fácil. No, eso es facilísimo. Eso es fácil porque, y más en un mundo en el cual estamos
donde después de la pandemia, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, y acá hablando de confianza, porque todos tenemos confianza acá. Ahora que no vinieron los otros que se están como turnando para venir. Sí. Ahora que estamos acá en confianza, ¿cierto? La clientela nos está turnando. Estamos acá en confianza. ¿Cierto que después de la pandemia la gente se ha vuelto como agresiva? Más fósforo. En todo lado la gente vive como tan reactiva. Total, no es Así. ahorita los chinitos de barrio. Todo el mundo anda así, como a la defensiva, como en estrés, como en un pleito, como que cierran el carro o medio se parquea uno en un trancón o se le apaga el carro, cualquier cosa, Ay, y eso todo el mundo enciende a pita. madrazos, ¿Qué me mira? pitan, todo el mundo que me mira, sí, no, en serio, hay unos niveles de agresividad, y les digo, eso es lo fácil en este tiempo, pero la Biblia dice, es fuerte aquel que se gobierna a sí mismo, dominio propio, hermanos, dominio propio, no demonio propio. Qué brutal el Espíritu Santo. Dominio propio. Porque hay algunos que parece que no tuvieran dominio sino demonio propio. En serio, el Señor nos mandó a gobernarnos. Ese es el gobierno del Señor. Entonces, estamos viviendo un tiempo en el cual el Señor nos dice a nosotros: no aparenten, no digan que son, sean. Dice que en 1 Corintios 3 dice lo siguiente, les voy a leer la Reina Valera 1960. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Volvemos al fundamento, la roca. Y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, dice acá, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de la historia por allá de los tres cerditos? Sí. Eso es sencillísimo. Eso se lo inventaron después de que leyeron la Biblia. Total. Tiene una raíz muy bíblica. Porque cada uno decide cómo construir. Ahora, a todos los que se nos ha predicado el Evangelio, tenemos la oportunidad de tener un cimiento fuerte que se llama Cristo. Ya, todos, sin excepción, conocemos a la roca y podemos pararnos en él y empezar a construir de ahí en adelante. Pero cada persona decide de qué forma se construye y se cultiva a sí misma. Cada uno decide cómo va a construir. Y dice, algunos van a construir con plata, oro, piedras preciosas. Y dice, heno, otros materiales de un poquito menos calidad, de dudosa procedencia. ¿Saben cuál es el heno? ¿Sí conocen el heno? Es como un forraje, es como una paja, ¿verdad? En el campo, bueno, en las granjas se ve más ese forraje, esa paja. ¿Y qué pasa si usted agarra ese heno y lo pone en el fuego? Se quema. Pero se quema más rápido que la madera. Esto está peor que la madera. Sí, está más ¿Y qué rápido. es esta gordita de acá, por favor, Nico? Se quema mucho más fácil, se consume más fácil el heno que la misma madera, porque la madera al menos le sirve a uno, dígame si no han hecho un asado, Sí. al menos, o una fogata, al menos sirve para algo la madera, pero el heno se consume mucho más rápido. Entonces la obra de cada uno va a ser probada. Si la persona construyó con piedras preciosas y con oro, dice que su obra se mantiene en pie. Pero si construyó con un mal material, se quema. Estamos en la era de las redes sociales, donde la gente ha creado una imagen y vive en pos de esa imagen.
antes de comer, le toman foto del plato y luego lo publican. Si alguno lo hace, con todo respeto, no pasa nada. Discúlpenme. Yo personalmente soy muy mala para publicar cosas, de verdad, yo no sé, soy muy mala. Antiguamente, los que de pronto vivieron o llegaron un poquito antes, conocieron que antiguamente habían unas cámaras y todavía hay un poco, cámaras de negativo, otras de negativo, ¿sí, doctor? Tú que trabajas en audiovisuales. ¿Cómo se revelaban estas imágenes? La gente antes tenía el rollo y lo tenían que llevar a revelar, y eso duraba un tiempo en un proceso y luego iba y pagaba sus fotos. Ahorita no, ahorita se toman 50.000 fotos, retocan 20.000 más y suben una y después la eliminan porque no era el mejor ángulo. Entonces, si me explico, estamos viviendo en un mundo donde todo se construye hacia afuera, donde la gente se ha preocupado por mostrar más una imagen que en realidad será algo que sea genuino. La gente muestra, entonces quieren mostrar algo y lo publican, muestran muchas cosas, pero es triste porque no siempre todo lo que se publica es real. Entonces por ahí había una influencer muy famosa que quería mostrar que estaba en París, y ella lo que hizo fue un montaje y agarró su cuerpo, se arregló muy bonita y cortó la imagen y la puso en París. Entonces descubrieron que no, porque obviamente tú sabes, eso no da sombra. Empezaron a mirar los que saben de todo el diseño, de edición, y dijeron, esta vieja no estaba ahí, no ha salido del país. ¿Qué es esa maña de querer mostrar? Ella simplemente quería mostrar que estaba viajando por muchos lugares y en realidad no estaba viajando en ningún lugar. Yo creo que viajó del cuarto a la sala, a la cocina, se maquilló. Ese fue su mayor viaje, del pasillo al cuarto y ya. Ese fue su viaje. Pero ella quería mostrar hacia afuera algo que en realidad no era lo que estaba viviendo. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez en ese afán de aceptación la gente hace muchas cosas. En ese afán de mostrar algo la gente corre haciendo cosas que a veces son absurdas. ¿Cuántas personas tomándose fotos extremas han perdido la vida? En retos extraños. Se toman fotos por ser la foto más extrema y resulta que hay... ¿Cuántas cosas no han pasado así en este tiempo que estamos viviendo de redes sociales? La gente se preocupa mucho por lo que es el exterior, pero poco por alimentar el interior. Y esto, lo que el Señor quiere de nosotros justamente es eso, porque la obra va a ser propiamente revelada. Entonces se llevaba el negativo, ahora me acordé el nombre, se llevaba el negativo y tenía que entrar en un momento de oscuridad, porque el cuarto era totalmente oscuro, porque si era a luz se dañaba, se velaba, qué sé yo, ¿sí? Y era en un proceso de oscuridad y solamente sumergiéndose en un químico, en un proceso químico, y luego después de pasar por el químico, estar secando, quieto en un lugar. Y esos son los procesos que Dios permite en nuestra vida. Dios muchas veces nos lleva de capturar un momento a un momento de oscuridad. Y nadie quiere estar en oscuridad, no quisiéramos estar allá, pero son las cosas que Dios permite. Luego, por si fuera poco, en un momento de oscuridad, en ese químico que arde, que uno siente como que ya, ¿hasta cuándo? En este proceso químico. Esos procesos de cambio. Pero finalmente, después de ese proceso, se revela lo que había en realidad. Entonces, no nos quejemos del proceso. Es fácil quejarse de lo que hace todo el mundo. Quejarse de que la cubeta de huevos pasó de valer 9.000 pesos a casi 20.000. Que una libra de café valía como 9.000 y ahora vale casi 20.000, creo. ¿Eso me estaban diciendo ayer? 20.000 vale la libra de café y algo así, de 9.000. No, o sea, una cantidad de wow. Ya tienen ahí la estadística. Imagínense ustedes, es fácil entrar en ese qué es lo que se está moviendo en este momento, pero en realidad quiere llevarnos a nosotros a ese lugar propiamente o nos ha permitido pasar por ese lugar de oscuridad para que se haga evidente lo que hay dentro de nosotros.
que nosotros no seamos como ese lugar que tenía fama de tener vida, pero que en realidad estaba muerto. Ahora, me impacta porque estábamos leyendo lo de Lázaro, ¿verdad? Y el Señor les dice, él se ha muerto. Y era que él no podía ir a ese mismo lugar, porque en ese lugar donde Lázaro había muerto era donde querían también matar a Jesús. Y el Señor está lejos de ese lugar y los discípulos le dicen, ¿cómo vamos a ir allá si a usted lo quieren matar allá? Y él dice, no, pero vamos a ir para despertar a Lázaro. Entonces ellos dijeron, bueno, si él está durmiendo, pues dejémoslo que duerma. ¿Para qué vamos a ir a exponer nuestra vida, nuestro pellejo y el suyo, si nos quieren matar a todos? Y en realidad si el hombre está durmiendo, pues que se despierte y punto. Y el Señor les dice, no, él está muerto. Me acuerdo también de una mujer que me parece súper impactante. La Biblia en sus 66 libros habla de más de 100 mujeres. Más de 100 mujeres están en el libro. De los 66 libros que componen la Biblia hay más de 100 mujeres. Más. De todas se aprende algo porque unas fueron ejemplares, pero no todas fueron tan ejemplares ni de buena conducta. Algunas tuvieron conducta reprobada y otras tuvieron buena conducta. Pero de igual manera de todas esas mujeres uno aprende. Y resulta que hay de una mujer específicamente, y es de una sola, que se dice que era alguien muy importante, y era la Tsunamita. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, esta mujer no había podido tener hijos, ustedes se acuerdan de la historia tal vez, y a causa de la intervención de Dios por medio del profeta, esta mujer tiene un niño. Y dice que cuando ella tiene al niño, él crece y el papito se lo llevó al campo, y en medio de la resolana se insoló el niño y dice que le empezó a doler tanto la cabeza que el niño murió, se murió, o sea, se insoló con el calor desértico de Israel, se insoló y se murió, se fundió. El papá cuando ve que el niño está enfermo dice, llévenselo a la vieja, llévenselo a la mamá, porque a veces los papás no saben cómo reaccionar en determinadas situaciones, díganle a su mamá, o sea, ella que mira, y se lo mandaron a la mamá de nuevo. Y la mamá sabe que en ella tampoco está el poder para tener, o sea, revivirlo, lo tuvo en sus rodillas, porque me impacta la historia de esta mujer porque lo pone en su canto y lo pone en sus rodillas. Y esto nos da un mensaje de orar, de interceder cuando algo se pone difícil y complicado. Pero aparte de eso, dice que ella lo sube al aposento alto y lo deja en la cama del profeta. Y dice que mandó a alistar un vehículo de transporte de su época y agarra de inmediato a buscar al profeta. Y le dice a la gente, pero ¿por qué se va si no estamos en fiesta? O sea, nadie sabe que el niño ha muerto. ¿Por qué? A veces es tan fácil lo que les decía, empezar a hablar mal de las cosas malas que nos pasan a nosotros. Es que nosotros somos muy rápidos con la boca para quejarnos y hablar mal de los procesos malos que estamos enfrentando. Eso es fácil, eso lo hace todo el mundo. Y me impacta la prudencia que tiene esta mujer, Tsunamita, importante de ella. Me parece tan prudente y tan sabia cuando ella dice, no le cuento a nadie lo que yo estoy viviendo, porque ella entendió definitivamente el marido no era el que le había dado el hijo, fue Dios el que le dio el hijo, no fue su esposo, no fue ella misma, no fue otra persona. Es decir, cuando Dios nos ha entregado a nosotros un sueño, cuando Dios nos ha entregado a nosotros una porción de tierra, cuando el Señor nos ha heredado algo, nosotros cuando pasemos un momento difícil y tenemos la certeza de que fue el Señor el que nos lo entregó, lo que tenemos que hacer es ir a la fuente, ir a Dios, no hay otra. Ella hubiera podido ir donde el marido y entrar en histeria, como entran muchas mujeres, a jalarse el pelo, a llorar, rasgar sus vestidos, poner ceniza como hacían en ese tiempo en señal de duelo, gritar, llorar. Ella hubiera podido en ese momento hacer muchas cosas. Y digo, humanamente es válido, ¿sí o no? Sí. O sea, si lo hubiera hecho es válido, porque digo, está enfrentando una situación que para ella en ese momento es desconocida. Pero ella dijo, yo no voy a llevarle mi problema a nadie. Y es que para nosotros es más fácil. Tengo que pagar tal cosa, fulano, tengo que pasar tal cosa, fulano. Y uno empieza a buscar ayuda por todos lados. Más sencillo eso. Más rápido, como que
Pero esta mujer decidió ir a la fuente y dijo que nadie nos detenga, le dice al criado, vamos para tal lugar. Y de ahí no nos movemos. Si alguien nos saluda, nada. Si alguien nos interrumpe, nada. Porque ustedes saben que los saludos en Israel no era como ahorita que uno, hola vecino, hola. No, en ese tiempo el saludo, por costumbre, cuando yo leí ese libro de usos y costumbres de tierras bíblicas, yo entendí así la Biblia. Porque Jesús decía, cuando vayan a predicar no saluden a nadie. Yo decía, oiga, Qué mal es. como que el Señor Jesús estaba enseñando cosas como, no sé, no entendía. Yo decía, como que ser maleducado, o sea, como así un poquito, no entendí. Cuando leí ese libro, yo entendí muchas cosas. Y es que los judíos se abrazaban, se saludaban, obligaban a la gente a entrar a la casa, le lavaban los pies, le daban comida, lavaban los animales. O sea, eso era un protocolo de días. Ese era el saludo. Traigan la lechona, hermano Elkin. Traigan la papayera, doctor. Acá, el saludo de ellos era diferente. Y eso, cuando la gente es educada que saluda, porque hay gente que ni siquiera, ni buenos días, de pronto suben una ceja, de pronto lo miran uno de arriba abajo. O sea, puede pasar cualquier cosa. Pero los saludos en esa época eran saludos diferentes. Y ella le dice al criado, le dice, por favor, vamos para donde el profeta. ¿A dónde? A donde el profeta. Directo allá. No queremos desviarnos, no vamos a saludar, no vamos a mirar. Mejor dicho, cuando Dios te ha entregado algo, y ese algo que el Señor te entregó, sea tu vida, sea tu carrera, sea un proyecto, lo que Dios te haya entregado a ti, y si tú sientes que eso se está muriendo, no tienes que parar hasta que vayas a Dios para que Él, que te lo entregó, pueda volverlo a llamar de la muerte a la vida. Y dice que Jesse, ustedes se acuerdan de Jesse, porque es que Jesse era un personajazo. Ese tipo era terrible. Y ella dice que el profeta dice, la mujer tsunamita viene a verlos, el Señor me lo reveló, ella viene para acá. Y Jesse le dice, ¿en serio? Y ella, sí. Pero sale al encuentro, cáele al encuentro y pregúntale a qué es que viene, porque viene como amargada, viene adolorida, viene rota, viene quebrada, pero no sé la razón, sé que viene así, pero Dios no me ha dicho por qué esta mujer viene a buscarme con el corazón hecho pedazos. Hasta ahorita no sé que viene así, pero no sé qué es lo que pasa. El Señor me tiene encubierto este asunto. Entonces ve, Jessy, búscala por el camino y pregúntale qué es lo que la tiene tan atribulada y ayúdale. Y Jessy le sale al encuentro y le dice, hola, ¿cómo estás? Me impacta porque, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo está tu esposo y tu hijo? Y ella le dice, todos están bien. ¿Y saben cómo le responde? Shalom. Paz. Paz. Una persona que está rota por dentro, que está quebrada, que su corazón ha sido golpeado, porque parir un hijo es de las cosas más dolorosas que le pueden pasar a una mujer, pero también es la sensación más hermosa el ser mamá, el tener un bebé en tus brazos dime Katy, es un sueño, tener un bebé, abrazarlo, cuidarlo, eso es un dulce, eso es una bendición. Que le pase algo a uno lo tolera. Como mamá le digo, uno tolera que le pasen cosas a uno, pero que a uno le toquen a un hijo de uno, a uno le duele las entrañas, duele cuando se meten con un hijo de uno. Eso para un buen padre, le duele que toquen a un hijo de uno. Y esta mujer, en este punto de la historia, Jesse le dice, ¿qué pasa? Y ella le dice, todos estamos bien, paz, shalom, nada. Y sigue, ni siquiera usted me va a interrumpir, permiso, ni siquiera usted permite. Y sigue directamente ¿a dónde? Donde el profeta. A donde el profeta. El hombre de dice, Dios. voy a ir al hombre de Dios. Usted no quiero intermediarios. No necesito que alguien me agarre lástima. Yo no quiero que alguien me pobretee ni me tenga pena. Yo no necesito, yo creo que de los peores sentimientos que una persona puede inspirar en otra es lástima. O sea, jamás. Hacer sentir lástima o que uno despierte lástima en la gente, o sea, me parece terrible a mí. Despertarle la lástima a alguien, wow, no. Eso no. Porque nosotros tenemos algo que es maravilloso. Tenemos a Dios adentro. O sea, por eso nos podemos sentir orgullosos.
de la clase del Dios que nosotros cargamos, que portamos. Nos sentimos y nos tenemos que sentir siempre orgullosos. Si en algo podemos tener la frente siempre en alto, es en decir, soy hijo del Dios eterno. Es en eso que yo me puedo sentir orgulloso. De resto, en lo demás, yo hice 2 carreras, una tercera carrera de pastorado. Mire, ser trabajador social, perdónenme, si algún trabajador social es acá, perdón, o sea, no puedo ofender a nadie. Lo soy también, pero eso lo puede hacer cualquiera. Lo hice yo. Lo puede hacer cualquiera, sacar una carrera de trabajo social, sacar una carrera de administración de empresas. 5 años me demoré, eso no. Soy pastora por casi 30 años, eso sí ha sido más complicado. Pero aún eso. Pero en algo que yo sí puedo sentir orgullo es en el Dios que yo tengo dentro de mi vida. Eso sí me llena de orgullo. Todos los días me levanto diciendo, soy hija de Él. Amén. Delante del que sea, soy hija de Dios. Eso es un motivo de orgullo. Eso nos tiene que hacer sentir fuertes, valientes, valiosos, porque nosotros lo tenemos a Él. Dice que esta vieja le dice, no, ni siquiera tú, no quiero intermediarios, yo voy a mi fuente. Y cuando se encuentra con el profeta le dice, a los pies de él se arroja y le dice, yo no te pedí un hijo, ahora lo tengo y necesito que tú me soluciones esto. Y él dice, llévense mi bastón y vayan y oren por el niño, y vaya que todo va a pasar. Ella le dice, yo de aquí no me muevo. Se subió a la montaña donde estaba el profeta y le importó 5. Y yo me imagino la angustia que esta mujer tiene, lo agarra de los pies y le dice, Dios sabe que de aquí yo no me voy sin que usted venga conmigo y ore por mi hijo. Y ustedes saben que en la historia el profeta es tipifica al Señor. Y dice, yo no lo voy a soltar hasta que usted venga conmigo y venga a la vida lo que Dios a través de usted me entregó. No lo suelto. Y no lo suelto, es que no lo soltó. Es como la mujer del flujo de sangre que llevaba tantos años sufriendo. A punta de codazos, como que abrió espacio y lo tocó. Lo tocó porque yo vengo por mi milagro. No es tener fama de estar vivos. No es decir yo soy hijo de Dios. Es en realidad vivir como un hijo de Dios. Yo lo quiero. Amén. ¿Ustedes quieren? Amén. Vamos a orar para terminar. ¿Yo qué? Es que el reloj no lo conozco en estos números, no vamos bien. Ah, no, bien, gracias. Sí, 8:20. Esta es la hora militar, gracias.